Lección número 22 de nuestro libro guía que se titula ¿Quiénes somos los presbiterianos? Esta lección tiene el título de Solus Christus, es decir, solo o solamente Cristo. Quiero leer con ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, quiero leer los 3 primeros versículos del Salmo 1. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Solo Cristo. Bien, ahora vamos a decirlo con plena convicción. Señor Jesús, abre mi entendimiento para comprender las sagradas escrituras. Dígalo con certeza. Dios, abre mi corazón para estar atento a tu palabra. Y vamos a decirlo con plena seguridad. Señor, aquí está mi fe para acompañar el mensaje de tu palabra y que la enseñanza que tienes para mí me sea altamente provechosa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos ahora a compartir nuestras pantallas. Sin embargo, quiero mencionarles algo con respecto a el tema de nuestra clase. Solo Cristo, en todos los sentidos que ustedes quieran aplicarlo, ya sea el perdón de los pecados, ya sea la salvación, ya sea la presencia en el corazón de cada cristiano, y el único enviado por el Padre, siendo Dios mismo, para tomar forma de hombre. Jesucristo hecho hombre, Dios hecho carne, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 1. Muy bien, compartamos la pantalla. Y vamos a dar lugar a nuestras imágenes que solemos presentar para que nosotros podamos también con ustedes ir leyendo y por supuesto los comentarios que van surgiendo alrededor de esto que leemos y que es cuidadosamente colocado por así convenir a la lección que estamos presentando. Entonces decíamos que la lección 22 es solo Cristo o solus Cristo, que es el tema que nos toca mostrar en esta ocasión. Y voy a hacerme aquí a un ladito un poco chico en la pantalla. Durante la Edad Media, que la historia la coloca entre el siglo V y el siglo XV. Como datos históricos,
los datos más precisos son la caída del Imperio Romano y la caída del Imperio Bizantino. Es los puntos en donde es colocada la parte de la historia que se conoce como la Edad Media. Es el periodo histórico de la civilización occidental, lo que corresponde a toda Europa, comprendido entre el siglo V y el siglo XV. Su inicio se sitúa en el año 476, que es el año de la caída del Imperio Romano de Occidente. Y el final de esta Edad Media, que también se conoce como la edad oscura, el periodo de tiempo de tinieblas en la tierra, en cuanto a la ignorancia que predominó. Entonces el final se coloca en el año 1492, que fue cuando Colón llegó a América, pero decimos que más exactamente en el año 1453, que corresponde a la caída del Imperio Bizantino. Bueno, pero para nosotros, hermanos, de acuerdo con los líderes de la iglesia reformada, del movimiento de la Reforma, que tenían este lema entre ellos, Martín Lutero, Juan Calvino, Philippe Melanchthon, John Knox, Ulrico Zwinglio, entre otros tantos, con los demás líderes de la Reforma. Ellos tenían este lema, post tenebras lux, que en latín significa después de las tinieblas o después de la oscuridad, la luz. Y nosotros queremos, de acuerdo a esto, citar Isaías 9:2, que dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y por eso, porque después de las tinieblas y que las tinieblas no se enseñorearon sobre la luz, después de esto, hermanos, pues el principio o el lema también, el principio de solus Christo, significa que Cristo es la luz y que en él no hay ningunas tinieblas. Hechos capítulo 4, versículo 12, que es uno de los muchos textos que podemos citar en donde Cristo es prominente, sublime, el principio, lo principal en todas las cuestiones de la vida humana. Dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ningún otro, mis hermanos, ni los papas, ni las vírgenes, ni los santos, ni ninguna otra potestad humana tiene el poder para dar la salvación. En ninguna otra persona hay salvación. Ciertamente, un excelente médico puede salvarte de que mueras bajo los efectos del virus del COVID, pero ante todo esto, ese médico es guiado, es conducido por nuestro Dios, que es soberano en todas las cosas. Así que no se te olvide, amigo, hermano, siempre, día con día, encomendarte en las manos de Dios para que te libre de caer víctima del riesgo del contagio del COVID. Si llegara a ocurrir, como nos ha ocurrido a muchos de los hijos de Dios y aún de los que no son hijos de Dios, como nos ha ocurrido a muchos, clamemos, hermanos, clamemos con todo nuestro corazón, porque Dios tiene su oído atento. Él
nuestro Señor Jesucristo escuchará desde los cielos, y todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesucristo, si lo creemos cabalmente, fielmente, con todo nuestro corazón, Él hará. Así que Él nos ha levantado de la cama cuando hemos sido víctimas del COVID, y damos gloria a su nombre. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre, dice el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 2. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, esta salvación de la cual está hablando el apóstol en el libro de los Hechos es la salvación del perdón de tus pecados, es decir, de que Dios te salva de la condenación que tus pecados merecen por transgredir, por ser rebelde a Dios, por estar en contra de la voluntad de Dios, y porque Dios ha establecido sus mandamientos, mandamientos de fe, mandamientos de amor, mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, para que nosotros lo obedezcamos. Y si nosotros transgredimos las leyes de nuestro Dios, entonces pues se cumple en nosotros el decreto de condenación que dice: la paga del pecado es muerte. El quehacer cotidiano, la labor cotidiana, el trabajo cotidiano de nuestro pecado cometido tiene una paga, tiene un salario, tiene una remuneración. Y el apóstol San Pablo nos dice que es la muerte. Romanos 3:23. Entonces, Romanos 6:23. Entonces, mis hermanos, no se nos olvide pues que en Jesucristo hay salvación, en Jesucristo hay paz, hay luz, hay gozo, hay vida eterna. En Jesucristo hay perdón de pecados, hay amor, y todo eso es posible que habite en nuestro corazón por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice en la palabra de Dios que estamos comentando que Cristo es nuestro Salvador. Es decir, la palabra Salvador en griego es el sustantivo soter. Soter, que precisamente significa Salvador. Pero no se olviden ustedes que en el Imperio Romano los césares eran también los salvadores del pueblo romano, porque ellos eran los que traían siempre la victoria en contra de los enemigos del imperio, y ellos eran los señores, eran el Salvador, el Señor. De aquí entró en gran conflicto este tipo de cultura, este tipo de filosofía, entró en gran conflicto porque para los cristianos Cristo es nuestro Salvador y Cristo es nuestro Señor. Así que uno de las cosas que le pedían a los cautivos cristianos que eran llevados a la arena romana, el Coliseo, era que reconocieran como Salvador y como Señor únicamente a César. Y también, fíjense ustedes, en qué problemas se metían aquellos hombres que, siendo romanos o que teniendo la filosofía romana, se atrevían a decirle a Jesucristo: Señor, Señor, sana a mi siervo, sana a mi hijo. Aquellos que eran romanos por ciudadanía y que le decían a Jesucristo, Señor. Ellos estaban poniendo en contra de la creencia de los romanos por reconocer a Jesucristo como Señor. Bueno, esto es todo lo que trae aparejado solo Cristo. En el Evangelio, en lo que conocemos como las buenas nuevas de salvación, las noticias del Nuevo Testamento, hay dos aspectos en todo lo que la obra
que está descrita en el Evangelio que hizo Jesucristo, la vida de Jesucristo, para qué fue enviado Jesucristo, todo lo que está en el Nuevo Testamento y que es revelado, más bien iluminado a nosotros por el Espíritu Santo. Hay dos aspectos del Evangelio. Uno es la persona y obra de Jesucristo, es decir, lo que hizo Cristo, lo que logró Cristo en su vida. Nosotros sabemos que Él logró la redención de la humanidad, la redención del hombre, la redención del ser humano, porque Él murió por nuestros pecados, porque Él nos rescató. Pero hay otro aspecto. El otro es que de qué manera los beneficios de la obra de Cristo son apropiados por cada creyente, es decir, por ti y por mí. ¿Cómo nos apropiamos de esos beneficios de la obra que nuestro eterno Salvador hizo? Si bien nosotros hemos sido justificados por la fe, esto no tiene ninguna duda en nuestros corazones. Somos justificados por la fe en Jesucristo. Ese es un asunto, ese es un aspecto de la fe. Pero hay otro aspecto de la fe en que nosotros debemos poseer esa fe en nuestra vida y vivir bajo el principio de la fe, como dice Romanos capítulo 1, dice, mas el justo por la fe vivirá, es decir, del principio hasta el fin de nuestra vida aquí en la tierra, nosotros hemos de vivir bajo ese principio de la fe, lo cual significa que, bueno, pues vamos a dar un ejemplo, unos ejemplos así, sin mucho comentario, pero vamos a decir que si bien es cierto somos justificados solamente por la fe, también necesitamos poseer la fe para agradar a Dios. ¿Sí? Al principio me acerco a Dios con fe y eso le agrada a Dios porque creo que es, porque creo que existe. Esto lo dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la fe que me justifica delante de Dios, la fe en Jesucristo por la cual soy justificado ante Dios, entonces, aparte hay otro aspecto de esa fe que es con la cual me acerco a Dios para todos los días, a cada instante de mi vida, agradar a Dios. Luego también Jesús le dijo a Marta, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces, necesito la fe para ver la gloria de Dios, como dice Juan 11:40. Y también los cristianos, los que estamos muy conscientes de las palabras que dirigimos a nuestros hermanos cuando los saludamos, cuando nos vemos, cuando virtualmente nos mandamos un abrazo o cuando tenemos algún mensaje de bendición para ellos, nosotros bendecimos a los hermanos por fe. Lo dice Hebreos capítulo 11, versículo 20, que así como por fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, también, hermanos, nosotros por la fe bendecimos a los hermanos. Yo sé que esto es difícil y mucha gente, aún cristianos, no lo creen. Porque miren ustedes, conozco pastores que de su boca no los oigo decir que bendicen a los hermanos. Yo no sé si se guardan todo para la bendición pastoral, pero cada vez que uno saluda a un hermano o te despides de un hermano, si tienes fe para bendecirlo, dile al hermano, hermano, que Dios te bendiga. Una vez un hermano me buscó pidiéndome 300 pesos prestados y hermanos, pues francamente, yo en la bolsa no traigo dinero, ¿no? Entonces yo le dije, mira hermano, yo no tengo dinero, pero quiero bendecirte, quiero orar por ti. Y pues sí, lo despedí sin darle nada, pero yo creo por fe que si yo bendigo a una persona y esta persona por fe recibe la bendición, hermanos, Dios va a hacer que nuestra fe actúe, nuestra fe en Él, por supuesto,
Dios va a hacer que Cristo actúe, Dios actúa por nuestra fe que depositamos en Él. Como al cabo de una hora, el hermano me llamó por teléfono y me dijo, hermano, me encontré a la persona indicada, me encontré a la persona apropiada y me facilitó los 300 pesos. Porque Dios escucha cuando bendecimos por fe a los hermanos. Hagámoslo, no sea una costumbre, hermanos. Eso de que le decimos a un hermano, estoy orando por ti. Y la verdad, ni es cierto, ¿no? Solamente lo decimos por decir, pero si lo vamos a decir, de veras, digámoslo de corazón y sea nuestra oración una bendición para los hermanos. Entonces, por la fe, bendecimos a los hermanos. ¿Por qué? Porque Isaac, por la fe, bendijo a sus dos hijos, a Jacob y a Esaú. Y ya no digamos, pues Moisés por la fe bendijo a las 12 tribus, ¿no? Y a cada uno en particular los bendijo. Bien, además, hermanos, para entender la escritura, también necesitamos la fe, como dice Hebreos 11:3. Por la fe entendemos todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha dicho y todo lo que Dios va a seguir haciendo. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes? Somos justificados por la fe, pero además la fe la necesitamos para la vida diaria a cada instante de nuestra vida aquí en la tierra. Bueno, lo mismo pasa con solus Cristo, con solamente Cristo. Cristo hizo esa obra maravillosa para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad y para darnos la salvación eterna. Pues bien, pero aparte de eso, la obra de Cristo no se limita a eso. La obra de Cristo tiene otros aspectos mucho más amplios que abarcan toda su obra para nuestra vida y toda su obra para la vida de las demás personas. Por eso es menester que nosotros también, como lo hizo la Iglesia Reformada, no solamente peleemos la batalla de la fe para mantenernos firmes en este principio de solus Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra salvación descansa en la persona de Cristo y su obra culminada, es decir, su obra terminada aquí en la tierra. Él sigue trabajando, Él sigue actuando. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que Él ha puesto en nuestra vida delante de nosotros para que andemos en esas obras. Entonces, la Escritura presenta a Jesucristo como el único mediador entre Dios, el Dios Santísimo y el hombre pecador. Entonces, todos los días, a cada instante, por cada persona del mundo, Jesucristo es el mediador, está entre Dios Padre, el Santo, puro y poderoso Señor Dios y nosotros, los hombres pecadores. Entonces, Dios salva a los pecadores, como ya lo leímos en Hechos 4:12. Pero ¿qué les parece si también leemos 1 Timoteo 2:4? Dice la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 2. Creo que lo deberíamos leer desde el versículo 1, hermanos, porque ustedes quiero que observen las veces que se repite todo o todos. En la lectura, vayan notando ustedes esta palabra que se va repitiendo, la palabra todo o la palabra todos. Entonces comenzamos. Exhorto ante todo, ahí está la primera vez, a que se hagan rogativas, ¿qué más? Oraciones, ¿qué más? Peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Versículo 4, el cual quiere que todos
Esto es muy importante, hermanos. Este es uno de los textos que más ruegos le hemos dado a Dios para que nos ilumine para entenderlos por la fe que tenemos en el Señor. Dice el versículo 4, lo repetimos, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hermoso pasaje, hermanos, lo creemos de todo corazón. Sin embargo, pues tenemos que abordar ¿qué quiere decir la Escritura cuando el Señor, cuando el apóstol, por indicaciones de nuestro Señor, dice que Él quiere que todos sean salvos, ¿no? Bueno, muy bien, pero ya vamos a llegar en su momento para conversar sobre este punto. Cuando hablamos de solus Christus, no estamos hablando solamente de un aspecto del Evangelio. ¿Por qué? Porque el catolicismo romano, hermanos, en sus doctrinas escritas, afirma que Cristo es Dios en la carne y que murió por nuestros pecados. Pero solo cuando entramos a mirar más específicamente qué significa eso, cuáles son las implicaciones y cómo nos apropiamos de los beneficios de la obra de Jesucristo, es que vemos las grandes diferencias que hay entre la expresión de nuestra fe con la expresión de la fe de la Iglesia Católico Romana Papal. Entonces, solus Christus, dijimos anteriormente, tiene que ver primeramente con la persona y la obra de Cristo, pero también con las implicaciones de su vida, muerte y resurrección y la forma como nosotros tenemos el beneficio, nos apropiamos de este beneficio de la obra de Jesucristo. Lo que es muy claro para todos es que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Se ha explicado que Pablo está enfatizando el deseo de Dios de que todos sean salvos, pero que Dios no decreta todo lo que desea. Por ejemplo, hoy estamos a 27 de septiembre. Dios quiere que hoy, que mañana, que pasado mañana, no pequemos, que toda la iglesia en todo el mundo no cometa un solo pecado. Eso por supuesto que Dios lo quiere. Eso por supuesto que Dios lo desea. Y sin embargo, ¿por qué no Dios decreta que el día de mañana nadie de su iglesia de su cuerpo, que es la iglesia de Cristo, va a cometer pecado? ¿Por qué? Porque esto no cabe en la mentalidad de Dios y el pensamiento de fe que Él ha puesto en nosotros, ¿no? Entonces, se ha explicado que Pablo está enfatizando el deseo de Dios de que todos sean salvos, pero que Dios no decreta, vaya, no dice, el designio de mi voluntad para mañana es que ninguna de las personas que son mis hijos, mis seguidores, que han nacido de nuevo, cometan un solo pecado. No, y estoy seguro, hermanos, que tanto tú como yo, hoy, mañana y pasado mañana, seguiremos cometiendo pecados, pero no cierres tus ojos y te venga el sueño bajo tus párpados si antes no confiesas al Señor los pecados cometidos en el día. Para que estés en santidad delante de Dios, para que estés en paz delante de Dios. Mira que tu reposo va a ser mucho más
intenso, vas a descansar mucho mejor. Así que, entonces, no todo lo que Dios desea lo decreta, pero probablemente, hermanos, y yo me comprometo a que voy a darles una enseñanza lingüística de la palabra todo, todas, todos, una enseñanza lingüística de esta palabra, me comprometo a dárselas para la segunda parte de este mensaje. Dice, pero probablemente una mejor explicación sea que la palabra todos en el pasaje en el cual nos estamos refiriendo de 1 Timoteo capítulo 2, que la palabra todos en el pasaje no se refiere a todos sin excepción, sino a todos sin distinción. Esto puede resultar un poquito difícil de comprender, hermanos, pero tengamos fe, tengamos fe. Todos sin excepción es que si el mundo en donde están todos estuviera formado por 100 personas, significaría, sin distinción, significaría que las 100 personas serían salvas. Pero cuando decimos, no, todos sin excepción, las 100 personas, todos sin excepción, serían salvas. Pero cuando decimos todos sin distinción, Dios quiere que la salvación sea para todo tipo de personas. Es decir, que en este mundo imaginario hubiera 100 personas, de esas 100 personas, 5 son médicos, 5 son presidentes, 5 son campesinos, es decir, hasta formar los 20, distintas clases. 20 son ricos, 80 u otros 40 son de clase media y otros 40 viven en la extrema pobreza. Es decir, eso sería cuando hablamos todos sin distinción. Vuelvo a repetirles. Se ha explicado que Pablo está enfatizando el deseo de Dios de que todos sean salvos, pero que Dios no decreta todo lo que él desea. Probablemente una mejor explicación sea que la palabra todos en el pasaje no se refiere a todos sin excepción, es decir, las 100 personas y cada uno de los grupos que los integran, sino a todos sin distinción. Dios quiere la salvación de todo tipo de personas. Es decir, de los 5 médicos, a lo mejor 4, a lo mejor 3, de los 20 campesinos, a lo mejor 15, a lo mejor 10. De hecho, él salvará todo tipo de personas. No a todos sin excepción, sino todo tipo de personas, es decir, todos sin distinción, de todo tipo de culturas, de todo tipo de razas, de todo tipo de trasfondos religiosos, de todo tipo de clases sociales. No hay distinción. El evangelio es para todo tipo de personas. Ofrezco, repito, una enseñanza lingüística de este pasaje y podemos después ver claramente mejor nuestra postura en cuanto al significado de la palabra todos, porque ya más o menos la tengo estudiada y hay una gran variedad de significados cuando la palabra todo, todos, nos lleva a todos sin excepción, nos lleva a todos sin distinción, y créanme lo que está algo complicado, pero tenemos al Espíritu Santo, tenemos la gracia que es también nuestra maestra y vamos a acudir al Espíritu y a la gracia para entender este pasaje. Hay quienes buscan otra obra para estar completos. Es decir, dicen, no, es que aparte de Jesucristo en cuanto a la salvación, yo creo que yo necesito hacer obras. Yo creo que yo necesito hacer ciertas obras para completar mi salvación, para hacerla perfecta, para hacerla plena, esa salvación. Sí, creo en Jesucristo,
y Él ya me salvó, pero como que algo le falta a mi salvación, y esa salvación yo la quiero completar con obras que Dios preparó de antemano para que yo ande en ellas. Pues no, hermano, esas obras no completan tu salvación. Tu salvación está perfecta en Cristo Jesús. Él lo hizo todo, eh, no, no por poquito, no de a poquito. No, no, no. Él nos salvó de nuestra inútil manera de vivir, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa. Entonces, aunque sean las obras que Dios preparó de antemano, pero no pienses que esas obras son para completar tu salvación, hermano. No, de ninguna manera. No, sí, la Biblia dice que en Efesios capítulo 2, versículo 10, dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para las obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Pero no está diciendo el apóstol Pablo que esas obras van a ser lo que le den, lo que pongan la fresa en el pastel o la cereza en el pastel con respecto a nuestra salvación y la hagan plena para cerrar con broches de oro. Necesitamos esas obras perfectas. No, de ninguna manera. Jamás, nunca. Solo Cristo salva. No hay ninguna obra que tengamos los seres humanos que hacer, porque solamente Él es nuestro Salvador. Pero estas son evidencias, son cosas que muestran que somos hijos de Dios por las obras que el Señor puso ante nosotros, delante de nosotros, en nuestro camino, para que andemos en ellas. No completan en nada nuestra salvación, pero sí son evidencia de que somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Bueno, para algunas personas que están pensando que diezmar, que ofrendar, que estar de rodillas, que estar lacerándose la espalda con un látigo o con un chicote o con un fuete, o personas que se acuestan en una cama de nopales, que para hacer obras, para completar su salvación. No, hermanos, nadie pide que hagamos eso. Pero repetimos porque esto es común en otros casos, en otras iglesias. Porque además también hay ciertos detalles en nuestras iglesias. Es común escuchar en iglesias evangélicas que hay un segundo bautismo, el bautismo del Espíritu Santo. Hermanos, entendamos claramente, el día que el Señor nos perdonó nuestros pecados, que nos convertimos por la fe en Jesucristo, que fuimos justificados por el Espíritu Santo, por nuestro Dios, por la fe en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo nos incorporó por el bautismo del Espíritu Santo nos incorporó, es decir, nos hizo parte del cuerpo de Cristo. Yo no necesito ningún segundo bautismo para completar la salvación, ni para tener un don especial, no, porque eso sería ser lleno del Espíritu Santo. Eso sí, cotidianamente, hermanos, cotidianamente tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Si la medida del Espíritu Santo que tienes ahorita la tuviste hace 5 años, hermano, no has crecido en nada. Entonces, toma bien en cuenta esto. Un segundo bautismo del Espíritu Santo no es ni bíblico siquiera. Pero lo que sí es totalmente bíblico es la llenura, el ser llenos, el ser plenos del Espíritu Santo. Por eso, sí, es común escuchar también que necesitamos nosotros ser llenos del Espíritu Santo después de nuestra conversión. Y esto, claro, pues demanda de nosotros una lectura con entendimiento día con día de la palabra de Dios, una lectura con entendimiento que me lleve a oír claramente la voz de Dios, las instrucciones de Dios, y como yo las entiendo, entonces un buen siervo que dice, heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad,
Y entonces yo tengo una vida de obediencia. ¿Por qué? Porque entiendo lo que Dios me está diciendo que haga. Entonces, si no lo entendería, no lo podría obedecer. Pero sí lo entiendo, porque soy siervo fiel para mi Señor. Entonces, todos nosotros, hermanos, que entendemos la obediencia, entendemos el mandato de Dios, la instrucción bíblica y lo que Dios pide para nuestra vida, entonces tenemos que ser obedientes y esto, por supuesto, que facilita, nos ayuda, es el camino también para que podamos tener la llenura del Espíritu Santo. Ay, hermanos, nadie se vaya a sentir ofendido o agraviado, pero también hay ciertos hermanos y ciertos hermanos que tienen un pensamiento común y erróneo de que el pastor es la persona que te lleva a Dios como si él fuera el mediador. Se los digo porque lo he escuchado. He oído de hermanos que dicen, no, es que yo busco al pastor para que ore por mí porque él está más cerca de Dios. Hermano, ¿en qué parte de la Biblia te dice eso? Que tú necesitas o que los pastores sean mediadores entre tú y Dios. Ni los apóstoles, ni los maestros, ni los evangelistas, ni los pastores, ni ninguna otra persona, sino solo Cristo, solus Christus, es el mediador entre Dios y los hombres. Entonces, mira, el pastor está puesto en las iglesias para instruir, para dirigir, para coordinar. Y esa es una labor muy grande, para enseñar, para predicar la palabra de Dios, para visitar, para estar orando por la grey. Y esa es una tarea, es una carga grande. Pero Él no puede ser tu mediador entre Dios y tú, y Dios y ti. No, Él es el pastor y es un don de Dios. Está en la palabra de Dios claramente diseñado, pero el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Así que todo lo que tengas que pedirle a Dios, pídeselo en el nombre de Jesucristo, porque así mismo lo dijo el Señor. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, creyendo, lo recibiréis. Y todo es todo, ¿eh? Vamos a platicar de esa palabra, hermanos. Les ofrezco una segunda enseñanza de esta lección para que podamos tener nuestro propio discernimiento acerca de si lingüísticamente es cierto que todos pueden ser salvos o solamente todos por cierta categoría, lo que estamos mencionando, ¿no? El pasaje no se refiere a todos sin excepción, sino a todos sin distinción. Bueno, esa respuesta la tiene la misma Biblia, la palabra de Dios, y claro, comentarios de muchos hermanos. Pero ahora yo quiero traer a ustedes, porque a mí me gusta mucho argumentar lo que estamos diciendo. Dice la lectura del texto que hicimos, hay un solo mediador. Esta enseñanza bíblica confronta el pensamiento popular que enseña que distintas religiones pueden, de la misma manera, llevarnos a Dios. Esto se conoce como pluralismo. ¿Qué es el pluralismo? Bueno, pues es la filosofía, la creencia de que todas las religiones nos llevan a Dios. Esto es una mentira del diablo. Esto no lo dice la Biblia. Ajá. Y sin embargo, fíjense ustedes que esto fue afirmado recientemente en un video que ustedes pueden consultar en el internet, hermanos. Un video en el cual el Papa Francisco promueve un diálogo entre las religiones. En él se escuchan frases como confío en Buda, creo en Dios, creo en Jesucristo, creo en Dios Alá, y luego
el Papa afirma erróneamente que en esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Fíjense lo que se atrevió a decir, ¿no? Dice que en esta multitud de religiones, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. ¿Y cuál es esa certeza? Que todos somos hijos de Dios. Nada más equivocado, viniendo de una persona que se supone que debe conocer un poquito de la Biblia, de la palabra de Dios. A lo mejor conoce mucho, pero no es cierto, porque la Biblia no lo dice, que todos somos hijos de Dios. La Biblia nos dice con claridad que esta enseñanza es falsa, que es un engaño del diablo. Hay un solo mediador, solus Cristo. Esto fue lo que los reformadores predicaron y enseñaron, y esto es lo que nosotros debemos predicar y enseñar. Y por eso es que me tomo el permiso de tomar de las palabras de Juan Calvino, hermanos, el comentario de Juan Calvino de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. ¿Qué dice al respecto de esto Juan Calvino, que es pues propiamente la doctrina calvinista que viene el punto de vista histórico, teológico, o la perspectiva teológica que estamos estudiando en el libro ¿Quiénes somos los presbiterianos? Bueno, dice Juan Calvino. Por lo tanto, él está escribiendo los comentarios. Yo nada más rescaté acerca del texto en cuestión de 2 Timoteo 2, 4 y 5. Por lo tanto, vemos que la locura infantil de quienes presentan este pasaje como opuesto a la predestinación, si Dios, dicen ellos, desea que todos los hombres sean salvados indiscriminadamente, es falso que algunos estén predestinados por su propósito eterno para la salvación. Claro, si así fuera, estarían en lo cierto ellos. Dice, y otros para la perdición, ¿verdad? Si así se interpretara lo que dice el texto. Podrían haber tenido algún motivo para decir esto si Pablo estuviera hablando aquí sobre hombres individuales, es decir, hombre por hombre, hombre por hombre. Aunque incluso entonces no deberíamos haber querido los medios para responder a su argumento. Miren, aquí Calvino es muy condescendiente, de veras. Cuando uno lee cosas como estas de Juan Calvino, es un hombre común y corriente, un varón de Dios, pero siente uno un gran respeto, un respeto por ese tipo de hombres, ¿no? Martín Lutero, Ulrico Zwinglio, John Knox, Philip Melanchthon, Juan Calvino, siente uno, pero miren ustedes, ¿podrían haber tenido algún motivo para decir esto? El punto anterior. Si Pablo estuviera hablando aquí sobre hombres individuales, dice, aunque incluso entonces, dice, nosotros no deberíamos haber querido los medios para responder a su argumento. Es decir, porque no queremos discutir, no queremos pelearnos con nadie. Porque ¿quiénes somos nosotros, no? Aunque la voluntad de Dios no debe juzgarse, por supuesto, estamos plenamente de acuerdo que la voluntad de Dios no debemos juzgarla a los hombres. La voluntad de Dios no debe juzgarse por sus decretos secretos, cuando nos los revela mediante signos externos. No se deduce que no haya él determinado consigo mismo lo que pretende hacer con cada hombre. Hermano, lo que Juan Calvino está queriendo decir es que qué a ti y qué a mí, hermano, de lo que Dios quiere hacer con cada hombre. ¿Qué a ti y qué a mí? Si hay quienes creen que la salvación es para todos, pero claro, solamente aquellos que por la fe en Jesucristo son salvos, y que por supuesto ya no son todo el mundo, ya no son todos
habitantes, uno por uno, de todos los habitantes del mundo, sino que son, pues, como dice la Biblia, los elegidos, los escogidos de Dios. Pero si alguien quiere creer de manera diferente, esa persona y los presbiterianos, ¿quiénes somos para juzgar los decretos secretos de Dios, ya que Él va a hacer con cada individuo lo que sea el designio de su voluntad? No podemos deducir las cosas que están ocultas y escondidas en el corazón de Dios en cuanto a lo que Él quiere hacer para cada persona de la humanidad. Dice el siguiente comentario. Pero no digo nada sobre este tema, dice Juan Calvino, porque no tiene nada que ver con este pasaje. Porque para el apóstol simplemente significa que no hay persona ni rango en el mundo que esté excluido de la salvación. Permítanme repetirlo esto. Para el apóstol Pablo, todo o todos significa que no hay persona ni rango en el mundo que esté excluido de la salvación. Porque Dios desea que el evangelio sea proclamado a todos, sin excepción. El evangelio debe ser proclamado a todos, sin excepción. Y es lo que hacía el apóstol San Pablo. Ante los ojos de los fariseos judíos y todos los nacidos judíos, el apóstol Pablo era un hereje, era un falso. ¿Por qué? Porque le predicó el evangelio a los gentiles. Porque él ya había entendido que los gentiles eran parte del plan de salvación de Dios. Y dice el apóstol Pablo, ¿cómo conocerán que pueden ser salvos si no hay quien les predique? ¿Y cómo irán a predicarles si no hay alguien que los mande? Y dice Pablo, yo soy ministro de ese evangelio. Por eso el apóstol Pablo dice, pónganme donde me pongan, con islamistas, con romanos, con cualquier imperio, en donde quiera que sea, yo estoy presto para predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque estoy convencido de que la predicación del evangelio debe hacerse en todo el mundo. Dios desea que el evangelio sea proclamado a todos sin excepción. ¿Para qué? Pues para que conozcan la salvación que Dios ofrece por medio de su palabra, Jesucristo, la palabra de Dios, la salvación que Dios ofrece, y para que ellos conozcan que la fe que es puesta en Jesucristo y que nos salva, nos es dada por el mismo Dios. ¿A quienes? Pues a los que son elegidos para creer en el Señor Jesucristo como Salvador. Ahora, la predicación del evangelio da vida, y por eso concluye justamente que Dios invita a todos por igual a participar de la salvación. Pero el discurso actual, es decir, lo que Pablo está diciendo en Primera de Timoteo capítulo 4, dice, el discurso actual se refiere a clases de hombres y no a personas individuales, porque su único objetivo es incluir en este número príncipes y naciones extranjeras, que Dios desea que la doctrina de la salvación sea disfrutada por ellos y por otros. Es evidente por los pasajes ya citados y por otros textos más que podemos mencionar, y por otros pasajes de naturaleza similar. No sin una buena razón se decía, y ahora, reyes, entiendan. Y nuevamente, en el mismo salmo, que es el salmo número 2, versículo 8, dice, te daré a los gentiles por herencia y los confines de la tierra por posesión.
Salmo 2:8. En una palabra, Pablo tenía la intención de mostrar que es nuestro deber considerar no qué tipo de personas eran los príncipes en ese momento, sino lo que Dios deseaba que fueran. Es decir, salvados por la gracia de Jesucristo y viviendo una vida que agrade a Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo quería que fueran. Y por eso también exhorta a todos que se haga oración por ellos. Ahora, el deber que surge de este amor de Dios, de este amor que le debemos a nuestro prójimo, es ser solícito y hacer nuestro esfuerzo por la salvación de todos los que Dios incluye en su llamamiento. Lo repito, nosotros tenemos que hacer nuestro esfuerzo por la salvación de todos los que Dios incluye en su llamamiento y testificar esto mediante oraciones piadosas. Con el mismo punto de vista, él llama a Dios inmerecidamente. Él llama a Dios, el apóstol Pablo llama a Dios nuestro Salvador. ¿De dónde obtenemos la salvación? Sino de la bondad inmerecida de Dios. Ahora, el mismo Dios que ya nos ha hecho partícipes de la salvación, en algún momento puede extender su gracia a ellos, claro, a los que tú crees que no son elegidos. ¿Y cómo sabes que no son elegidos? A los que tú crees que no son dignos de la misericordia de Dios. ¿Y cómo sabes que no son dignos de la misericordia de Dios, no? Entonces dice, Dios nos ha hecho partícipes de la salvación. En algún momento de la vida de cada persona puede extender su gracia a ellos también. El que ya nos ha traído hacia Él, o sea, Dios que nos atrajo hacia Él, puede atraerlos junto con nosotros. Esto es hermoso, este pensamiento es hermoso. El apóstol da por asentado que Dios lo hará, porque así lo habían predicho las predicciones de los profetas con respecto a todos los rangos y a todas las naciones. Está ratificando Juan Calvino que no todos los nacidos después de Adán en todo el mundo y los miles de millones de personas que han nacido, no cada uno de ellos va a ser salvo. No, pero sí todos, se refiere a esos rangos, tipos, categorías, en donde algo de cada nación, algo de cada estado de la república, alguien de cada ciudad, alguien de cada pueblo, alguien de cada lengua que habla inglés, que habla francés, que habla español, que habla el mejor idioma del mundo, por supuesto, español, que habla chino, es decir, creo que se llama chino el idioma de ellos, el coreano, el japonés. Es decir, el apóstol da por sentado que Dios lo hará, porque así lo habían predicho las predicciones de los profetas con respecto a todos los rangos y a todas las naciones. Aquí concluimos, mis hermanos, no sin antes recordarles a ustedes, hermanos, que les invito a que escuchen una segunda parte de este mensaje, de lo que es la lección número 22, la lección número 22 de Solus Christo, y vamos a entender juntos alguna enseñanza lingüística de esta palabra todos, que es amplia, ciertamente, y que lo más complicado es decir, bueno, ok, ya entiendo todas las indicaciones, señalamientos, características, en donde yo puedo aplicar todos sin distinción y todos sin excepción. Ya lo entiendo. Pero ahora, ¿qué dice el texto griego? El texto griego ahí, ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, vamos a revisar eso conjuntamente. Hermanos, que Dios les bendiga. Yo espero sinceramente no estén confundidos, pero a los hermanos que tengan la confianza pueden hacer preguntas y por supuesto estamos con todo corazón dispuesto para dar
respuesta conforme a la palabra de Dios. Yo les invito, hermanos, para que cierren un momento sus ojos y digan: Señor Jesús, he oído tu palabra. Gracias porque has hablado a mi corazón. Te ruego, Señor, que quites de mí cualquier deslumbramiento humano que haya, y yo quiero, a partir de este instante, de una manera íntegra, absoluta, plena, hacer que Jesucristo sea únicamente el único mediador, así como es mi único Salvador, así como es el único que me pudo perdonar mis pecados, así como es el único que tuvo compasión de mí y que me amó para salvarme, así como Él es el único en todo en mi vida. Quiero que Él sea el único mediador entre tu persona, Dios Santo, y mi miserable persona. Señor, en tu nombre lo digo. Señor Jesús, en tu nombre lo digo. Y Padre, te ofrezco esta petición desde lo más profundo de mi corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. Finalizamos.